Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este miércoles 22 de octubre, a través del apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Roma, capítulo 6, del 12 al 18. Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos. Ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, o sea, del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia? Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante cómo Pablo va haciendo las preguntas que al final de cuentas son preguntas retóricas. Retórica que dice, ina lleva, ñandela ña respondeta, ina porque ñande ya icua ponama ina. En la medida en que llamo en que ñande apetu ume catuetella eta cierto la area ina, jaupea peiseite. Y por eso primero nos va diciendo, ani oíla pejeyate, y no permitan, ani que na pejeyate, que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Primera característica, queridos amigos, que yo pienso que desde pequeño, maitea lleva peñan de su peñan de abuela entero beteaje iñande, jamón uñande o esa cañande iñande. Bueno, arubi peñan la pehuatana con amba con ala peñan peya pobana, es decir, no permitan que jamás el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo, dice, simplemente a los malos deseos. Porque en el fondo, la ñandella yapoajina es obedecer a los malos deseos que tenemos y que nos vienen desde adentro. Yande yara hoy potaya yesa pea, ya yesa cuamia ñaña ponuña ñona y no yapo, una guerra sin cuartel le tenemos que hacer al mal. Todo lo que nos lleva al egoísmo, todo lo que nos lleva a la soberbia, todo lo que nos lleva a ser ladrones, corruptos, pocané, popinda, umianya, ya pongan la guerra verdaderamente, pero esa guerra comienza desde aquí. Y por eso es que Pablo insiste, peyes esa pea, peyes esa cuanaenas, amigo, porque solamente desde ahí nosotros podemos ser justificados por el Señor. Pidamos esta gracia para nosotros mismos y sobre todo, queridos amigos, para nuestra nación. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.